Sé exactamente lo que estás sintiendo en este momento. Cuando mi hijo Mateo azotó la puerta de su camioneta aquella noche lluviosa, gritando, «Si vas a seguir llorando, quédate afuera en la calle», nunca imaginé que ese momento cambiaría mi vida para siempre. El sonido de esa puerta cerrándose resonó como un balazo en mi corazón, marcando el final de algo que se venía muriendo desde hacía años. Empapado por la lluvia, vi las luces traseras de su camioneta desaparecer en la oscuridad, dejándome solo a mis 72 años, sin celular, sin dinero y sin dignidad. Fue entonces cuando un joven ciego se acercó, guiado por su bastón blanco, y me susurró unas palabras que resucitarían mi alma. «Finge ser mi abuelo. Tu hijo se arrepentirá amargamente de lo que hizo, pero antes de continuar, asegúrate de suscribirte al canal y escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Las luces de los coches que pasaban iluminaban momentáneamente mi rostro mojado mientras trataba de entender lo que acababa de suceder. La discusión había comenzado por algo tan insignificante. Había olvidado ir a la farmacia por las medicinas que Mateo necesitaba para la cena que su esposa organizaba con sus colegas. Un simple error, pero para él fue como si hubiera cometido un crimen imperdonable. «No puedes hacer nada bien, Roberto», había gritado en la camioneta, golpeando el volante. 15 años viviendo en nuestra casa y sigues decepcionándome. Esas palabras me dolían más profundamente que la lluvia fría que ahora empapaba mi ropa. 15 años de vida con mi hijo reducidos a una receta olvidada. 15 años durante los cuales me había convertido gradualmente en una sombra, una versión borrada de mí mismo. Las lágrimas comenzaron a rodar, mezclándose con la lluvia, y entonces fue la gota que derramó el vaso. «Por el amor de Dios, ¿ahora vas a empezar a llorar? Ya no aguanto tus dramas». Fue entonces cuando frenó bruscamente la camioneta en esta parada de autobús desierta, me miró con desprecio y me ordenó bajar. Cuando dudé, se inclinó y abrió la puerta del copiloto. «Bájate, papá. Si vas a llorar, quédate en la calle». Bajé aturdido por la incredulidad. Arrancó, dejándome bajo la lluvia torrencial en un barrio que apenas conocía. El agua corría por mi rostro, goteando de mi nariz. Miré mis manos arrugadas y temblorosas, heladas de miedo, sin empleo desde hacía 2 décadas, porque Mateo había insistido en que me mudara con su familia después de la muerte de mi esposa. Sin amigos cercanos porque pensaba que eran mala influencia que solo me llenarían la cabeza de tonterías. Sin otra familia porque había cortado mis relaciones una por una, pretextando que mis seres queridos eran personas difíciles. Y ahora, solo bajo la lluvia, me preguntaba en qué momento había permitido que mi vida se convirtiera en esto. Fue entonces cuando escuché el suave sonido de un bastón golpeando el suelo. Tap, tap, tap. Al principio pensé que era solo el ruido de la lluvia, pero pronto vi la silueta de un joven que se acercaba. Llevaba un abrigo oscuro y tenía cabello negro corto, bien peinado. Sus ojos, aunque incapaces de ver, parecían tener una intensidad notable. «No es una noche muy acogedora para estar afuera en la calle, ¿verdad, señor?», dijo deteniéndose cerca de mí. Su voz era tranquila, casi melodiosa, contrastando con la violencia de la tormenta. «Estoy bien», respondí automáticamente, esa respuesta que se vuelve un reflejo cuando pasas años ocultando la verdad. Sonrió, una sonrisa que parecía saber más de lo que sus palabras revelaban. «Su voz dice otra cosa, Don. Es la voz de alguien que acaba de ser abandonado». Esa palabra «abandonado» provocó algo que se rompió dentro de mí. Ya no podía contener el sollozo que estaba atorado en mi garganta. «¿Cómo lo sabe?», pregunté entre lágrimas. «Cuando uno pierde la vista, los otros sentidos se agudizan. Escucho el dolor en su respiración. Siento el temblor en su voz. Percibo que su ropa está empapada. Y sobre todo, hizo una pausa, inclinando ligeramente la cabeza. Puedo distinguir cuando alguien está destrozado por dentro. En ese momento, un elegante coche negro se detuvo frente a nosotros. Un hombre vestido de traje salió rápidamente con un paraguas. «Señor Leonardo, no debió salir solo con esta lluvia», dijo preocupado. «Tomás, qué bueno que estás aquí», respondió con una calma sorprendente. Luego, volteándose hacia mí, murmuró:
finge ser mi abuelo. Tu hijo se arrepentirá de lo que hizo. Antes de que pudiera entender lo que estaba pasando, tomó mi mano con una firmeza sorprendente para alguien de su edad. Tomás, te presento a mi abuelo. Vino a visitarme y lo agarró la lluvia. Llevémoslo a casa. El chofer me miró confundido, pero no hizo preguntas. Leonardo apretó mi mano como diciendo, confía en mí. Y yo, sin otra opción, lo seguí hasta el coche. Fue entonces cuando noté la camioneta de Mateo, que regresaba lentamente por la calle. Quizás en un raro momento de conciencia había comprendido la crueldad de su acto, o quizás solo recordó que yo tenía las llaves de la casa. Poco importaba. El hecho es que estaba ahí, mirando mientras yo subía al vehículo lujoso, con el elegante joven ciego. Nuestras miradas se cruzaron un instante. Por primera vez en años, vi algo diferente en su rostro. Sorpresa, quizás incluso un destello de arrepentimiento. Leonardo, como si pudiera sentir su presencia, se volteó en su dirección y dijo con voz fuerte, «Vamos a casa, abuelo. Nadie merece ser dejado bajo la lluvia por alguien que no sabe valorarlo». El coche se alejó suavemente. En el espejo retrovisor vi a Mateo de pie bajo la lluvia, su expresión transformada por la confusión. Yo subía a un coche con un desconocido, pero extrañamente, por primera vez en mucho tiempo, no me sentía amenazado, solo curioso. «¿A dónde vamos?», pregunté suavemente. «A un lugar donde podrá secarse, calentarse y, lo más importante», hizo una pausa, sus ojos ciegos pareciendo fijarse en un punto distante. «Un lugar donde podrá recordar quién era antes de convertirse en lo que ese hombre quería que fuera». Respiré profundamente, inhalando el sutil perfume de sándalo que emanaba de él. El interior del coche era elegante y cómodo, tan diferente de la frialdad a la que estaba acostumbrado. «¿Por qué me ayuda?», pregunté, aún sin comprender lo que estaba pasando. Sonrió de nuevo, pero esta vez había una tristeza en su sonrisa, como si tocara un recuerdo doloroso. «Porque alguien hizo lo mismo por mí hace muchos años, y porque reconozco en usted algo que yo fui alguna vez». El coche atravesaba la Ciudad de México, las farolas reflejándose en los charcos. Observé a este joven que, a pesar de su ceguera, parecía ver más que aquellos dotados de visión perfecta. Algo en él irradiaba fuerza y dignidad, dos cualidades que yo había perdido hace mucho tiempo. «Ni siquiera conoce mi nombre», murmuré. «Roberto», respondió simplemente. Escuché al chofer llamarlo así. «Y yo soy Leonardo, Leonardo Mendoza. Y por lo que puedo deducir, acaba de ser echado de una camioneta por su hijo». «Es correcto», asentí. Luego me di cuenta de que no podía ver mi gesto. «Sí», respondí, sintiendo a la vez vergüenza y alivio al verbalizar esta verdad. «Bueno, creo que tenemos mucho de qué hablar», dijo. «Pero primero, cuidemos de usted». El coche giró y entró por un portón de hierro forjado. Mientras avanzábamos por un camino bordeado de árboles, una imponente hacienda apareció frente a nosotros. No era solo una casa, era el símbolo de otro mundo, un mundo del que había olvidado su existencia, un mundo donde jóvenes como Leonardo parecían comandar su propio destino. «Bienvenido a mi hogar, Roberto», dijo Leonardo mientras Tomás abría la puerta del coche. O debería decir, bienvenido a su nuevo comienzo. En ese momento, mirando esa residencia bajo la lluvia, sentí algo extraño nacer en mí. No era todavía esperanza, no, era algo más primitivo, más esencial. El sentimiento de que quizás, solo quizás, no estaba completamente perdido después de todo. La hacienda de Leonardo era como entrar en otro siglo. Pisos de madera de mezquite que crujían suavemente, muebles antiguos meticulosamente preservados, cuadros de paisajes mexicanos en marcos dorados y un silencio que parecía contar historias. Tomás nos condujo a una espaciosa sala donde una chimenea encendida creaba una atmósfera acogedora que contrastaba con la tormenta que se intensificaba afuera. «Tomás, prepárate para nosotros y trae ropa seca para don Roberto», ordenó Leonardo con una dulzura que no disminuía su autoridad. Recorrió la sala con una familiaridad sorprendente para alguien que no podía ver, sentándose en un sillón de cuero cerca de la chimenea. Con un gesto delicado, me indicó que debería sentarme frente a él.
¿Cuánto tiempo ha vivido así, Roberto?, preguntó sin preámbulos. Así como, respondí sabiendo exactamente a qué se refería, pero tratando de ganar tiempo. Asustado, avergonzado, disminuido. Esas palabras directas me golpearon como una bofetada. Nadie había nombrado mi condición de manera tan precisa jamás. No estoy seguro, confesé. No fue de golpe, fue gradualmente, como agua que se infiltra en una pared. No lo notas hasta que la estructura comienza a ceder. Leonardo asintió como si comprendiera perfectamente la metáfora. Mateo no siempre fue así, continué, sintiendo la necesidad de explicar, de justificar. Al principio era atento, protector. Dijo que quería cuidarme después de la muerte de mi esposa, que merecía descansar, que no necesitaba preocuparme por el trabajo o las responsabilidades. ¿Y cuándo cambió eso? Reflexioné unos momentos. No sé si cambió o simplemente se rebeló. Las críticas comenzaron sutilmente. Esa camisa no te queda bien, papá. Deberías bajar de peso. Tu forma de hablar me avergüenza cuando mis colegas están presentes. Luego vinieron las comparaciones con otros hombres, los silencios prolongados cuando decía algo que le disgustaba, el control sobre mis amistades, mi horario, mi dinero. Hice una pausa, sorprendido por mi propia elocuencia. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que hablé así sin miedo a ser interrumpido o ridiculizado? Y hoy lo dejó bajo la lluvia, completó Leonardo, su voz cargada no de lástima, sino de profunda comprensión. Por una receta de medicinas, agregué, y la frase sonaba tan absurda que una risa amarga escapó de mis labios. Tomás regresó con una bandeja, sirvió té de canela en tazas de porcelana y colocó una pila de ropa doblada junto a mí. «Son mías», explicó Leonardo. «Soy alto, debería quedarle bien». Le agradecí y tomé la taza que Tomás me ofrecía. El aroma de canela y manzana era reconfortante. Tomé un sorbo, sintiendo el calor extenderse por mi cuerpo tembloroso. «¿Cómo lo supo?», finalmente pregunté. «¿Cómo supo quién era yo? ¿Qué había pasado?» Leonardo sonrió, sus ojos ciegos fijados en un punto más allá de mí. «Ya se lo dije, cuando uno pierde un sentido, los otros se vuelven más agudos, pero hay más. La vida me enseñó a reconocer las señales, el temblor en la voz, el miedo al contacto, el hábito de disculparse por existir. Son marcas que llevamos, visibles para quienes han estado en el mismo lugar». Extendió su mano y tocó mi rostro con delicadez. Sus dedos trazaron mis rasgos como si leyera un mapa. «Fuerte», murmuró. «Incluso si aún no lo sabe». Me alejé ligeramente, incómodo con el cumplido. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que alguien me dijera algo así? «No me siento fuerte», confesé. «Me siento destrozado». «Destrozado, sí», aceptó, «pero no destruido. Hay una diferencia crucial. Lo que está destrozado puede ser reparado. A veces nos volvemos más fuertes precisamente en las fracturas». Tomás entró nuevamente a la sala. «Señor Leonardo, el cuarto de huéspedes está listo». «Gracias, Tomás. Roberto debe estar agotado. ¿Por qué no toma una ducha caliente y descansa? Mañana continuaremos nuestra conversación». De pronto fui consciente del cansancio que pesaba sobre mí. Seguí a Tomás por una escalera de madera hasta el segundo piso. Me condujo a una espaciosa habitación con una cama de dosel cubierta de sábanas blancas impecables. «El baño está ahí», indicó. «Hay toallas limpias y todo lo que necesite. Si requiere algo, simplemente jale esta cuerda». Le agradecí y en cuanto se fue, me desplomé en la cama. La realidad de lo que había pasado me golpeó como una ola. Estaba en la casa de un desconocido. Mateo probablemente estaría furioso, y yo estaba aliviado. Esta constatación me asustaba más que nada. Después de una ducha caliente, me puse el pijama que Leonardo me había prestado. Era suave y olía a sándalo como él. Me senté al borde de la cama y miré por la ventana. La lluvia continuaba, pero ahora parecía suave, casi musical. Fue entonces cuando noté algo extraño en la habitación. Sobre la cómoda había varios portarretratos, todos volteados. Impulsado por la curiosidad, me acerqué y volteé uno. La fotografía mostraba a un niño, quizás de 10 años, con una sonrisa radiante. A su lado estaba un hombre alto con una expresión severa. Parecían estar en un partido de fútbol.
Miré más de cerca y me di cuenta de que el niño era Leonardo años atrás, con ojos videntes llenos de vida. Era él antes de perder la vista. Examiné otra foto. Leonardo nuevamente, ahora adolescente recibiendo algún tipo de premio. Su sonrisa era diferente, más contenida, y había algo en sus ojos, miedo. Volteé otra fotografía. Leonardo con una chica de unos 20 años, probablemente su novia o hermana. El hombre ya no aparecía en las fotos. Mientras devolvía los marcos a su posición original, escuché un ruido en el pasillo. Regresé rápidamente a la cama. La puerta se abrió suavemente y Leonardo apareció, su silueta recortada contra la luz del pasillo. «Veo que aún está despierto», dijo. «¿Cómo lo supo?» «Su respiración cambia cuando uno está acostado, y usted no está acostado, ¿verdad?» Sonreí, impresionado. «No». Entró a la habitación, su bastón guiando su camino con precisión. «Sabe, Roberto, esta casa alberga muchas historias, algunas hermosas, otras dolorosas, como todas las casas viejas, supongo». Se sentó a mi lado, el colchón hundiéndose ligeramente bajo su peso. Vi las fotografías, confesé, sintiendo que debía ser honesto. «Disculpe, no debí husmear. No se preocupe. De hecho, las dejé ahí a propósito. Quería que las viera». «¿Por qué?» Tomó una respiración profunda antes de responder. «Porque ese niño en las fotos también fue alguna vez como usted. Dependiente, controlado, disminuido poco a poco hasta creer que no era nada sin ese hombre a su lado». Lo miré con nuevos ojos, tratando de imaginar cómo este joven fuerte y confiado pudo haber sido alguna vez una versión de mí. «¿Qué pasó?» «Me cegó», respondió simplemente. La frase cayó como una piedra en el silencio de la habitación. Sentí que se me helaba la sangre. «¿Qué quiere decir?» «No literalmente con sus propias manos», explicó. «Pero fue por su culpa. Discutíamos como siempre. Me empujó. Golpeé mi cabeza. El trauma afectó el nervio óptico. Los médicos dijeron que la ceguera sería temporal, pero nunca recuperé la vista. Tragué con dificultad, horrorizado. ¿Y qué hizo?» Leonardo sonrió, una sonrisa que contenía toda la fuerza del mundo. «Descubrí que no necesitaba mis ojos para ver la verdad. Y la verdad era que yo era mucho más que la persona que él había tratado de crear. El día que perdí la vista recuperé mi voz». Se levantó, apoyándose en su bastón con elegancia. «Ahora descanse, Roberto. Tendrá tiempo de descubrir su propia voz. Y quién sabe, en el proceso quizás me ayude a comprender algo que he estado buscando durante mucho tiempo». «¿Y qué es eso?» «El verdadero sentido de la libertad», respondió dirigiéndose hacia la puerta. «Buenas noches, Roberto. Que sus sueños sean más dulces que su realidad». Después de su partida, me acosté y estiré las cobijas hasta mi barbilla. Afuera, la lluvia continuaba, pero ya no parecía amenazante. Solo era agua después de todo. Y el agua, como Leonardo había sugerido, podía tanto destruir como nutrir, según cómo se recibiera. Cerré los ojos pensando en las fotografías volteadas y en cómo a veces debemos perder algo para realmente comenzar a ver. Me desperté con el sonido de los pájaros. Por un momento estaba desorientado, sin reconocer la habitación donde me encontraba. Luego los recuerdos de la noche anterior inundaron mi mente. La discusión con Mateo, la lluvia, Leonardo rescatándome. Me senté en la cama, observando la suave luz de la mañana filtrándose a través de las cortinas de encaje. Me levanté y abrí las cortinas. El jardín de la hacienda se extendía frente a mí, exuberante y bien cuidado, con rosales, una fuente central y árboles antiguos. Era un refugio secreto en medio de la ciudad. Me puse la ropa que Leonardo me había prestado, un pantalón beige y una camisa simple pero de algodón fino. Me detuve frente al espejo y apenas me reconocí, no solo por la ropa diferente, sino por algo en mi mirada, como si una noche lejos de Mateo ya hubiera comenzado a deshacer años de condicionamiento. Bajé guiado por el aroma de café y pan dulce recién hecho. Encontré a Leonardo en el comedor, sentado a la mesa con elegancia, como si pudiera ver cada detalle frente a él. «Buenos días, Roberto», me saludó antes de que yo anunciara mi presencia. «¿Cómo sabe siempre que soy yo?», pregunté acercándome.
su colonia, su forma de caminar. Cada persona tiene una firma única, lo sabía. Siéntese y tome café conmigo. Obedecí, observando la mesa impecablemente arreglada. Porcelanas finas, cubiertos de plata, servilletas de lino. Tomás apareció con una bandeja y sirvió café en mi taza. ¿Durmió bien?, preguntó Leonardo. Sí, gracias. Mejor de lo que he dormido en mucho tiempo. Me lo imaginaba. A veces un espacio seguro es todo lo que necesitamos para finalmente descansar. Bebimos nuestro café en silencio durante algunos minutos. Había algo reconfortante en ese silencio compartido, tan diferente de los silencios tensos a los que estaba acostumbrado. Debe preguntarse por qué lo traje aquí, dijo finalmente Leonardo. Lo confieso. Leonardo dejó su taza delicadamente. Hace muchos años, cuando perdí la vista, alguien apareció en mi vida. Una mujer que, tal como yo hice con usted ayer, me rescató cuando estaba a punto de rendirme. Me enseñó que nuestra mayor fuerza reside precisamente en nuestras vulnerabilidades. Me prometí que si algún día encontraba a alguien en la misma situación, haría lo mismo. Hizo una pausa, pasando sus dedos por el borde de la mesa como verificando su limpieza. Pero hay más, continuó. Anoche, cuando me preparaba para dormir, tuve un presentimiento. Algo me dice que usted no está aquí por accidente, Roberto. Nada sucede por accidente. Había una intensidad en su voz que me ponía incómodo. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que quizás usted tiene tanto que enseñarme como yo a usted. Antes de que pudiera interrogarlo más, Leonardo se levantó. Vamos a dar un paseo por el jardín. El día está demasiado hermoso para quedarnos adentro. Salimos al jardín. El aire estaba fresco después de la lluvia de la noche anterior, portando el perfume de las flores. Leonardo caminaba con seguridad, su bastón siendo simplemente un complemento a un conocimiento interno del espacio. Noté que sabía exactamente dónde estaba cada arbusto, cada camino, cada obstáculo. ¿Cómo se mueve tan bien?, pregunté. Práctica y memoria. Conozco cada centímetro de este jardín. Fue lo primero que aprendí a hacer solo después de perder la vista, caminar en mi propio jardín sin ayuda de nadie. Llegamos a una banca de piedra cerca de la fuente. El sonido del agua creaba una melodía relajante. Siéntese, me invitó. Nos sentamos lado a lado, el cálido sol de la mañana calentando nuestros rostros. Roberto, ¿qué hacía antes de Mateo? ¿Quién era usted? La pregunta me tomó por sorpresa. Había pasado tanto tiempo desde que me considerara una persona separada de él. Era arquitecto, respondí, el recuerdo emergiendo difícilmente como si tuviera que excavar profundo para encontrarlo. Diseñaba pequeños proyectos comunitarios, bibliotecas, escuelas, centros culturales, y le gustaba, lo adoraba. Me encantaba ver los rostros de las personas que usarían los espacios que creaba. Imaginar cómo esos edificios se volverían parte de sus vidas, de sus recuerdos. Sonreí ante ese recuerdo, sintiendo un calor en mi pecho que no había sentido en mucho tiempo. ¿Por qué dejó de hacerlo? Mi sonrisa desapareció. Mateo pensaba que no valía la pena el esfuerzo por lo poco que ganaba después de la muerte de mi esposa. Dijo que podía mantenernos a ambos él solo, que yo merecía descansar a mi edad. Al principio parecía un gesto de amor. Y después me di cuenta de que era control. Sin mi propio dinero, sin mi independencia, estaba atrapado. Pero para entonces ya había perdido contacto con mis colegas, la confianza en mí mismo. Sentí lágrimas formarse, pero no las dejé caer. Estaba cansado de llorar. ¿Sabe qué es lo más triste?, continué. Ni siquiera sé si recuerdo cómo diseñar. Parece que ese hombre apasionado por la arquitectura murió en algún lugar durante estos últimos 15 años. Leonardo tocó ligeramente mi mano. Nada de lo que es realmente nuestro puede perderse por completo, dijo. Solo está dormido, esperando que usted lo despierte de nuevo. Permanecimos en silencio durante algunos momentos, escuchando simplemente a los pájaros cantar y el murmullo de la fuente. Leonardo, ¿puedo hacerle una pregunta personal? Por supuesto. ¿Qué pasó con su padre después del accidente? Su rostro se endureció ligeramente. Ricardo continuó su vida,
Por un tiempo trató de pretender que nada había cambiado, que seguía siendo el padre devoto cuidando de su hijo discapacitado. Era el papel que le convenía ante los ojos de la sociedad. Hizo una pausa, su expresión intensa. Pero yo había cambiado. La ceguera me dio una visión que nunca tuve antes. Comencé a desafiarlo, rechacé su control, exigí mi espacio. Eso lo enfureció. La agresión verbal se intensificó. El control se volvió más severo hasta que un día tomé una decisión. ¿Cuál? Me fui de casa a los 18 años. La simplicidad de la frase no disminuía su poder. Para un joven ciego, dejar la casa y trazar su propio camino no era solo una separación. Era una revolución personal. ¿Cómo lo hizo? Con mucho miedo, admitió, pero también con mucha determinación. Descubrí que había heredado un fideicomiso de mi abuela que Ricardo no podía tocar. Abrí una cuenta secreta, planeé cada detalle. Luego un día, mientras él estaba en un viaje de negocios, simplemente me fui. Una leve sonrisa apareció en sus labios al recordar. Cuando regresó y me encontró ido, estaba furioso. Amenazó, gritó, trató de encontrarme. Llamé a la policía. Fue un escándalo, por supuesto. A la sociedad le encantó el drama, el pobre hijo ciego escapando de la casa del padre. Y no tenía miedo de estar solo, siendo ciego. Estaba aterrado, confesó, pero descubrí algo importante. El miedo a la soledad era menor que el miedo de continuar viviendo esa vida de sombra. Y con el tiempo aprendí que estar solo no significa estar solitario. Contraté a Tomás, construí mi propio círculo de amigos, redescubrí mi pasión por la música, comencé a apoyar causas sociales. Se volvió hacia mí, sus ojos ciegos pareciendo fijarse en algo más allá de mí. La verdadera ceguera, Roberto, no es la ausencia de vista, es la incapacidad de ver el propio valor. Esas palabras me tocaron profundamente. ¿Cuánto tiempo había estado ciego de esa manera? Y ahora pregunté, ¿qué debo hacer? Ya ha comenzado a hacerlo, respondió. Empieza con una simple pregunta. ¿Quién es Roberto sin Mateo? Tragué con dificultad. No conocía la respuesta. Había sido el padre de Mateo durante tanto tiempo que había olvidado cómo ser simplemente Roberto. No lo sé, admití. Entonces ese es el primer paso, redescubrirse a sí mismo, y le voy a proponer un ejercicio para empezar. Se levantó, extendiéndome la mano. Vamos a la biblioteca. Quiero que me muestre un boceto, un plano, cualquier cosa que tocara su corazón cuando aún recordaba quién era. Nos dirigimos hacia la casa y él me guió hacia una impresionante biblioteca. Estantes del piso al techo llenos de libros, algunos tan viejos que sus lomos estaban desgastados por el tiempo. Hay una mesa de dibujo en la esquina, indicó. Me dirigí hacia la elegante mesa de dibujo antigua, sintiendo una oleada de emoción. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que estuve frente a una mesa así? Pasé mis dedos sobre la superficie lisa. Hay papel en el cajón y lápices, dijo Leonardo como si pudiera sentir mi vacilación. Comience con algo simple, quizás el plano de un espacio que le gustaba. Saqué una hoja de papel y un lápiz. Mi mano vaciló sobre la página, temblando ligeramente. ¿Y si había perdido completamente esta habilidad? No piense, aconsejó Leonardo desde el otro lado de la habitación. Simplemente deje que su mano recuerde. Cerré los ojos un instante, luego comencé a dibujar. Las primeras líneas fueron vacilantes, torpes, pero lentamente, como despertándose de un largo sueño, mi mano comenzó a moverse con más seguridad. El contorno de una pequeña biblioteca comunitaria que había diseñado al inicio de mi carrera comenzó a tomar forma. Mientras dibujaba, le explicaba a Leonardo lo que estaba creando, describiendo los espacios, la luz, la circulación. Mi voz, inicialmente insegura, ganó fuerza con cada palabra. Cuando finalmente me detuve, había un plano completo frente a mí, no perfecto pero reconocible, funcional, mío. «Ve», dijo suavemente Leonardo, «todavía está ahí, el arquitecto, el creador, el hombre que existía antes de ser simplemente el padre de alguien o una carga». En ese momento mi celular, que Tomás había recuperado de mi abrigo, sonó. Era Mateo.
y mi corazón se aceleró como si me hubieran descubierto en flagrante delito de transgresión. Ese reflejo condicionado revelaba qué tan profundo era mi encarcelamiento. «No tiene que contestar si no quiere», dijo suavemente Leonardo. «No sé qué decirle», confesé. «Entonces no diga nada, no ahora. Primero encuentre su propia voz. Después, si quiere, úsela para hablarle». Dejé que el teléfono sonara hasta que quedó en silencio. Un sentimiento extraño me invadió, la culpa mezclada con un atisbo de libertad. Leonardo pareció sentir mi confusión. «El sentimiento de culpa», explicó como si leyera mis pensamientos, «es la última cadena que nos ata. Es su voz en nosotros diciéndonos que no tenemos derecho a nuestra propia vida». Pasé el resto del día con Leonardo, escuchando sus historias, descubriendo los rincones de la hacienda que navegaba con tanta familiaridad. Por la noche, después de la cena, me llevó a una habitación especial, su sala de música. Un piano de cola ocupaba el centro del espacio, brillando bajo la suave luz de las lámparas. «Toco un poco cada noche», dijo, sentándose en la banca. «La música me ayuda a ordenar mis pensamientos». Sus dedos se deslizaron sobre las teclas con una precisión impresionante, creando una melodía melancólica y hermosa. Cerré los ojos, dejando que la música me envolviera. «¿Sabe qué aprendí, Roberto?», dijo sin dejar de tocar. «Que cada nota necesita silencio entre ellas para tener sentido. Lo mismo pasa en la vida. A veces necesitamos silencio para escuchar nuestra propia melodía». Me dormí esa noche arrullado por pensamientos sobre los silencios, los opresivos que vivía con Mateo y los nutritivos que experimentaba ahora con Leonardo. A la mañana siguiente, Leonardo propuso un ejercicio desconcertante. «Quiero que camine con los ojos vendados», dijo durante el desayuno. «¿Por qué? Para aprender a confiar en sus otros sentidos, para comprender que ver no es solo cuestión de ojos». A regañadientes permití que atara un pañuelo de seda alrededor de mis ojos. La oscuridad repentina me desorientó. «Ahora tome mi brazo», instruyó. «Vamos a dar un paseo por el jardín». Fue una experiencia transformadora. Privado de la vista, me di cuenta de cuánto dependía de ella para interpretar el mundo. Los sonidos se intensificaron, el susurro de las hojas, el zumbido de las abejas, el tintinear distante de una campana. Los olores adquirieron nuevas dimensiones, el perfume de las rosas, la tierra húmeda, el aroma del pan viniendo de la cocina. Mis pies sintieron las diferentes texturas del camino, piedra, pasto, madera. «¿Cómo es posible?», pregunté, asombrado por la riqueza de las sensaciones. «El mundo es mucho más que lo que vemos», respondió Leonardo. «Cuando dependemos únicamente de nuestros ojos, perdemos la mitad de la experiencia». Después de una hora de exploración, retiró la venda. Los colores parecían más vivos, los contornos más nítidos. Miré a Leonardo con una admiración renovada. «Gracias», murmuré. «No me agradezca todavía», dijo con una sonrisa enigmática. «Su viaje apenas comienza». En los días siguientes, Mateo continuó llamando, cada vez más furioso. Finalmente, con el aliento de Leonardo contesté. «¿Dónde demonios estás?», gritó sin preámbulo. «En un lugar seguro», respondí sorprendido por la firmeza en mi voz. «Regresa a casa ahora». «Esto es ridículo, papá. ¿Tienes idea de lo que estás haciendo?» «Sí», respondí simplemente. «Estoy respirando por primera vez en años». Hubo un silencio atónito al otro lado de la línea. «Estás borracho, estás drogado. ¿Quién está ahí contigo? Nadie me está manipulando, Mateo. Por primera vez estoy pensando por mí mismo. Es ese muchacho ciego, ¿verdad? Te vi subir a su coche. ¿Qué quiere de ti? ¿Dinero?» Sentí una ola de enojo subir por mi pecho. «Él no quiere nada más que ayudarme a ver en lo que me convertí por ti y por mí». Río amargamente. «Te di todo, una casa, comodidad, protección, y así es como me lo agradeces». «No me diste nada», repliqué, las palabras saliendo como si tuvieran vida propia. «Solo cambiaste mi libertad por una jaula dorada. Y yo como un tonto pensé que eso era amor». «Te has vuelto loco», dijo su voz ahora baja y amenazante. «Si no regresas a casa hoy, llamaré a la policía. Diré que ese hombre te retiene contra tu voluntad. Hazlo», lo desafié. «Será interesante explicarles a las autoridades por qué me abandonaste bajo la lluvia.
se quedó en silencio y me di cuenta de que había tocado un punto sensible. Mateo siempre se había preocupado por su imagen pública, por lo que los demás pensarían de él. Colgué antes de que pudiera responder. Mis manos temblaban, pero no de miedo, de adrenalina, de poder. Leonardo estaba sentado en el jardín cuando regresé, su rostro vuelto hacia el sol, como si pudiera absorber su luz. «¿Cómo fue?», preguntó. «Liberador», respondí, aún sorprendido por mi propio coraje. Sonrió, satisfecho. «Esta noche», dijo, «quiero mostrarle algo especial». Pasé el resto del día en un estado de excitación nerviosa, anticipando lo que Leonardo quería mostrarme. Por la noche, después de la cena, me llevó al tercer piso de la hacienda, a una zona que aún no había explorado. Este era el estudio de mi abuelo, explicó al abrir una pesada puerta de madera. Era arquitecto como usted. El espacio era amplio, con ventanas del piso al techo que ahora reflejaban la oscuridad de la noche. Varias mesas de dibujo estaban dispersas alrededor de la habitación, cubiertas con mantas. Las paredes mostraban planos y bocetos de diversos estilos. Casas, edificios públicos, espacios comerciales. «¿Cómo sabe qué hay en los dibujos?», pregunté. «Quiero decir, desde que perdió la vista, los memoricé antes», completó sin avergonzarse. «Y para los nuevos, le pido a Tomás o a algún visitante que me los describa. La arquitectura, como la vida, no necesita ser vista para ser sentida». Se dirigió hacia una de las mesas de dibujo y retiró la manta que la cubría. Era un diseño para un centro comunitario, con un estilo limpio y elegante que parecía a la vez moderno y atemporal. «Mi abuelo diseñó esto poco antes de su muerte», explicó. «Decía que había capturado algo que pocos edificios logran alcanzar, un equilibrio perfecto entre la belleza y la funcionalidad, entre lo personal y lo comunitario. En ese momento no lo entendía. Ahora sé que veía el edificio no como una estructura, sino como un marco para la conexión humana». Pasó sus dedos sobre el plano, como si pudiera leer el diseño por el tacto. «Roberto, ¿alguna vez se ha preguntado por qué ciertas personas entran en nuestra vida exactamente en el momento en que las necesitamos?» «Coincidencia», sugerí. Sonrió, sacudiendo la cabeza. «No creo en las coincidencias, creo en los patrones, en los ciclos, en las conexiones invisibles». Se volvió hacia otra mesa de dibujo y retiró la manta. El plano revelado me cortó la respiración. Era un diseño para una biblioteca pública que se parecía notablemente al boceto que había realizado décadas atrás. «¿Quién diseñó esto?», pregunté, acercándome para examinarlo más de cerca. «Mi abuelo, don Martín Mendoza. Lo diseñó en 1972. Miré del plano a Leonardo, confundido. La similitud era sorprendente, aunque nunca había visto este diseño antes. «La semejanza con su propio estilo es notable, ¿verdad?», dijo. «Eso es lo que pensé cuando Tomás me describió su boceto ayer. Por eso estaba seguro de que no era coincidencia que usted estuviera en esa parada de autobús esa noche precisa». Un escalofrío recorrió mi espalda. «¿Qué quiere decir?». Leonardo se acercó, tocando mi rostro suavemente. «Quiero decir que ciertas almas se encuentran más de una vez, Roberto. Que ciertos ciclos necesitan ser rotos por diferentes generaciones hasta que la lección sea aprendida». Miré de nuevo el plano. El diseño parecía hablarme a través del tiempo, transmitiendo un mensaje que no podía descifrar completamente. «Mi abuelo», continuó Leonardo, «vivió en una época donde se esperaba que los hombres sacrificaran todo por el éxito, incluida su familia. Sufrió en silencio como tantos otros, pero a diferencia de la mayoría, dejó un legado». Leonardo se dirigió hacia un pequeño armario y abrió un cajón. De ahí sacó un viejo libro encuadernado en cuero. «Su diario», explicó, escrito en clave para que sus colegas no pudieran leerlo. «Se lo confío a mi madre, quien me lo transmitió. Ahora quiero que usted lo lea». Tomé el libro con reverencia. «¿Por qué yo?». Leonardo sonrió, sus ojos ciegos fijados en un punto más allá de mí. «Porque ciertas historias necesitan ser conocidas para que no se repitan. Y porque usted, Roberto, como yo, como mi abuelo, está en una encrucijada. El camino que elija no solo afectará su vida, sino la de muchos otros que vendrán después de usted». Salí del estudio con el diario en mis manos,
sintiendo su peso no solo físico, sino simbólico. Esa noche, a la luz de la lámpara de noche, comencé a leer las palabras de un hombre que había vivido casi medio siglo antes que yo, pero cuyo dolor y esperanzas resonaban con los míos con una precisión aterradora. A la mañana siguiente, cuando bajé para el desayuno, encontré a Leonardo ya en la mesa como siempre, pero había algo diferente en su expresión, una tensión sutil que no correspondía a su serenidad habitual. «Algo pasó», dije. «Mateo estuvo aquí», respondió directamente. Sentí mi cuerpo congelarse. «¿Cuándo? ¿Cómo encontró este lugar?» «Hoy temprano. Y en cuanto a cómo, imagino que rastreó su celular o investigó quién soy yo. ¿Qué quería? ¿Qué cree que quería? Recuperarlo. Dijo que lo estaba envenenando contra él, que esto era un secuestro, que llamaría a la policía. Sentí una ola de pánico. ¿Y qué le dijo?» Leonardo sonrió, una sonrisa que contenía una fuerza que apenas comenzaba a comprender. «Le dije que usted es un hombre adulto que tomó una decisión, que mi casa está abierta para usted tanto tiempo como la necesite, y que si intentaba forzarlo a hacer cualquier cosa, tendría que enfrentar no solo las consecuencias legales, sino también mi considerable influencia social. ¿Se fue? Sí, pero no creo que se haya rendido. Los hombres como Mateo no renuncian fácilmente a lo que consideran su propiedad». Bajé la cabeza, sintiendo el peso familiar de la culpa. Lamento haberlo traído aquí, involucrarlo en todo esto. Leonardo extendió su mano a través de la mesa, encontrando la mía con una precisión impresionante. «Nunca se disculpe por buscar su libertad, Roberto. Nunca». Apreté su mano, sintiendo una gratitud que las palabras no podían expresar. «¿Qué debo hacer ahora?», pregunté. «Continúe lo que ha comenzado». Leyó el diario de mi abuelo. Empecé. «Es inquietante ver qué tan similares son esas palabras a las mías». Leonardo asintió. «La opresión tiene muchos rostros, pero la misma esencia. Lo que necesitamos es...». Fue interrumpido por el sonido del timbre. Tomás entró al comedor, su expresión preocupada. «Señor Leonardo, es él otra vez», y esta vez trajo a un oficial de policía. El tiempo pareció congelarse. El oficial era un hombre de mediana edad, con una expresión cansada, claramente incómodo con la situación. Mateo estaba a su lado, mostrando esa expresión de sincera preocupación que reservaba para las ocasiones públicas. La máscara que me había engañado tantas veces. «Papá, gracias a Dios», exclamó al verme, abriendo sus brazos como si esperara un abrazo. No me moví. El oficial miró de mí a Mateo y luego a Leonardo, quien permanecía sereno en su silla. «Señor», se dirigió a mí, «su hijo está preocupado. Dice que ha desaparecido hace días sin explicación». Antes de que pudiera responder, Mateo intervino. «No está bien, oficial. Tiene episodios. Estaba muy emotivo cuando salió de casa. Este señor», señaló a Leonardo, «se aprovechó de la situación». Sentí una ola de indignación subir por mi pecho. Siempre era así. Mateo reescribiendo la narrativa, convirtiéndome en el hombre inestable, loco, frágil que necesitaba protección. «Eso no es cierto», dije con una firmeza que pareció sorprender a todos, incluyéndome a mí. «Él me echó de la camioneta durante una tormenta, dejándome solo, sin dinero y sin celular, porque olvidé ir a buscar una receta de medicinas para su esposa. Ya lo ha hecho antes». El oficial frunció el ceño, mirando a Mateo. «¿Es esto cierto, señor?» Mateo rió nerviosamente. «Claro que no. Tuvimos una discusión, sí, pero él salió de la camioneta por sí mismo. Estaba histérico. Usted sabe cómo pueden ser las personas mayores». «Oficial», intervino Leonardo, su voz calmada y controlada. «Puedo asegurarle que don Roberto está aquí por su propia voluntad. Es mi invitado y puede quedarse tanto tiempo como desee». «Está manipulando a mi padre», insistió Mateo, llenándole la cabeza con ideas absurdas. El oficial parecía cada vez más incómodo. «Señor», se dirigió a mí nuevamente, «está siendo retenido aquí contra su voluntad». «No», respondí firmemente, «estoy aquí porque elegí estarlo. Soy un adulto, no un rehén». «¿Ve?», exclamó Mateo, su sangre fría comenzando a resquebrajarse.
Nunca hablaría así normalmente. Está siendo influenciado. Algo se rompió en mí. Tantos años siendo silenciado. Tantos años siendo descrito por él ante otros. Tantos años sin mi propia voz. La única persona que me ha influenciado durante décadas fuiste tú, Mateo, dije. Cada palabra cargada de una verdad largo tiempo reprimida, convenciéndome de que era incompetente, que necesitaba tu protección, que no era nada sin ti. Mateo palideció. El oficial miró de uno a otro, sintiendo claramente que había más en esta historia que un simple desacuerdo doméstico. «Señor, ¿tiene acusaciones formales contra su hijo?», preguntó. Dudé. Abuso emocional, control coercitivo, aislamiento, manipulación psicológica. Había aprendido estos términos solo en los últimos días leyendo libros en la biblioteca de Leonardo. Términos para nombrar lo que había vivido durante 15 años. No en este momento, respondí. Solo quiero espacio, tiempo para pensar. El oficial asintió. Señor, se dirigió a Mateo. Parece que su padre está aquí por elección propia. No se está cometiendo ningún crimen. Esto es ridículo, explotó Mateo, su fachada de hijo preocupado derrumbándose completamente. Es mi padre, no es su propiedad, replicó el oficial firmemente. A menos que haya evidencia de crimen o peligro, no puedo forzarlo a irse con usted. Mateo me miró, sus ojos ahora fríos como hielo. Te arrepentirás de esto, papá, dijo quedamente, casi un murmullo. Sin mí no eres nada. Leonardo, quien hasta entonces había observado la escena en silencio, se levantó apoyándose en su bastón. Creo que es hora de que se vaya, señor. Mi casa, mi propiedad, mis reglas. Había tal autoridad en su voz que incluso Mateo vaciló. Esto no ha terminado, dijo antes de darse la vuelta y salir, azotando la puerta con fuerza. El oficial se quedó un momento. Señor, dijo quedamente, si necesita ayuda, no dude en llamar a la comisaría. Después de su partida, me desplomé en la silla, temblando. Leonardo se acercó, posando su mano en mi hombro. Fue valiente, dijo. No me siento valiente, confesé. Me siento aterrado. El coraje no es la ausencia de miedo, Roberto. Es actuar a pesar de él. Esa tarde, mientras estaba en la biblioteca tratando de distraerme con un libro, Tomás entró con una expresión preocupada. «Don Roberto, hay un hombre en la puerta que pregunta por usted. Dice que es su hermano». Mi corazón se aceleró. No había hablado con Carlos desde hacía años. Otra relación que Mateo había logrado destruir, convenciéndome de que mi hermano solo se me acercaba por interés económico. «Puede dejarlo pasar», respondí nerviosamente. Carlos entró con vacilación, pareciendo más viejo que sus 60 años. Sus ojos, tan similares a los míos, estaban cargados de preocupación. «Roberto», dijo la voz ahogada. «Carlos, ¿cuánto tiempo?». Me levanté, inseguro de mi reacción. Una parte de mí quería abrazarlo. La otra estaba desconfiada. Mateo había plantado tantas semillas de desconfianza en mi mente. «¿Cómo me encontraste?», pregunté. «Mateo me llamó. Dijo que estabas en peligro, que habías sido manipulado por un hombre rico y excéntrico ciego». Por supuesto, Mateo, incapaz de obtener lo que quería por la fuerza, ahora intentaba otra aproximación, usar a mi hermano como emisario. «¿Y le creíste?». Carlos se encogió de hombros. «No completamente. Por eso vine a ver por mí mismo». Nos quedamos en silencio un momento. Años de distancia creando un abismo entre nosotros. «Estoy bien, Carlos», finalmente dije, «mejor de lo que he estado en años. De hecho, Mateo dice que lo dejaste, que no fue exactamente así. Me echó de la camioneta durante una tormenta. Leonardo me encontró y me ofreció refugio. Leonardo, el dueño de esta casa, sí, ha sido una luz al final de un túnel muy oscuro». Se acercó, examinando mi rostro. «Te ves diferente, Roberto. Más como tú mismo». Sonreí, sorprendido por su percepción. «Es lo que siento, como si me estuviera despertando de un largo sueño o pesadilla. Mateo dice que te lavó el cerebro, que te está manipulando con algún propósito siniestro». Reí. La idea era tan absurda. La única persona que manipuló mi mente durante décadas fue tu querido sobrino. Carlos se veía incómodo. «Nunca fue mi persona favorita, Roberto.
Sabes, fue él quien nos separó. Inventaba historias, decía que habías hablado mal de mí, que yo trataba de extorsionarte, ¿y por qué no me lo dijiste? Lo intenté varias veces, pero tú siempre le creías, siempre. Sentí una ola de vergüenza. Era cierto. Mateo se había convertido en mi filtro de la realidad, la lente a través de la cual interpretaba el mundo. Lo siento, murmuré. Carlos sonrió tristemente. No es tu culpa. Él es persuasivo. Es más que eso, repliqué. Es calculador, sistemático. Sabía exactamente cómo aislarme, cómo hacerme depender de él para todo, incluso para mi propia identidad. Mi hermano dio un paso adelante, vaciló, luego me abrazó. El contacto físico, el calor familiar rompió algo en mí. Lloré en sus brazos como no había llorado en años. Estoy aquí ahora, dijo quedamente, y parece que encontraste ayuda. Cuando nos separamos, Leonardo estaba en la puerta, Tomás a su lado. Disculpe la intrusión, dijo. Escuché voces y estaba preocupado. Leonardo, este es mi hermano Carlos. Leonardo sonrió, extendiendo su mano que Carlos estrechó respetuosamente. Es un placer conocer a la familia de Roberto, dijo. Tomás, ¿puedes traer té para nuestro invitado? Pasamos la tarde conversando, Carlos llenando los vacíos de los años de distancia. Supe que se había vuelto a casar después de un divorcio difícil, que esperaba su primer nieto, que se había jubilado anticipadamente de su trabajo como ingeniero para viajar por el país en una casa rodante. Pequeños detalles de una vida que me había perdido completamente, convencido por Mateo de que mi hermano no se preocupaba por mí. Cuando Carlos se despidió, prometiendo volver, sentí una mezcla de alegría y dolor. Alegría por recuperar una conexión perdida. Dolor por los años desperdiciados. La familia es un bien precioso, comentó Leonardo cuando estuvimos solos. Algo que hombres como Mateo trabajan duro para quitarnos. ¿Por qué?, pregunté. ¿Por qué hacen eso? Leonardo suspiró, su rostro tomando una expresión contemplativa. Poder, respondió simplemente. Control. Mientras más aislado esté usted, más poder tiene él sobre usted. Mientras menos personas validen su realidad, más fácil es para él distorsionarla. Pasé la noche reflexionando sobre las palabras de Leonardo y releyendo el diario de su abuelo. Don Martín había escrito en la peor prisión no está hecha de barrotes sino de dudas. Cuando me hace dudar de mi propia cordura, de mis percepciones, de mis sentimientos, construye muros más sólidos que cualquier cárcel. A la mañana siguiente, me desperté determinado a hacer algo que había estado posponiendo, visitar mi antigua casa para recuperar algunos efectos personales. Leonardo insistió en que Tomás me acompañara. No vaya solo, advirtió. Los hombres como Mateo son más peligrosos cuando sienten que están perdiendo el control. La casa que había compartido con Mateo durante 15 años parecía más pequeña, más opresiva que en mis recuerdos. Tomás esperó en el coche mientras yo usaba mi llave para entrar. El silencio me recibió. Mateo estaba en el trabajo como esperaba. Recorrí las habitaciones con la extraña sensación de visitar un museo de una vida que ya no era mía. Detalles que nunca había notado me saltaban a la vista. Como había tan pocos objetos que reflejaran mis gustos, mis preferencias, era la casa de Mateo, decorada para Mateo, un espacio donde yo existía solo como un accesorio. Fui a la recámara y recolecté algo de ropa, documentos, viejas fotografías. Al pasar frente a la mesa de noche de Mateo, noté un sobre parcialmente escondido bajo un libro. No era mi costumbre husmear, pero algo me impulsó a mirar. Eran estados de cuenta bancarios. Los abrí, sorprendido por lo que vi. Cuentas de las que no tenía idea de su existencia, importantes sumas siendo transferidas a nombres que no reconocía. Entre los papeles encontré un contrato para la compra de una casa de vacaciones en Acapulco a su nombre, una inversión de la que nunca me había hablado. Mientras examinaba los documentos, escuché la puerta de entrada abrirse. Me congelé. Pasos en el pasillo acercándose. La puerta de la recámara se abrió y ahí estaba Mateo, mirándome con una expresión que mezclaba sorpresa y enojo. «¿Qué haces aquí?», preguntó, su voz controlada pero tensa. «Vine a buscar algunas de mis cosas», respondí.
tratando de mantener la calma a pesar de mi corazón latiendo aceleradamente. Sus ojos se posaron en los papeles en mi mano. Su expresión se oscureció. «¿Ahora me espías?» «No», respondí. «Simplemente encontré estos documentos por casualidad». «¿Quién es Jennifer Thompson? ¿Por qué le transfieres dinero todos los meses?» El silencio que siguió fue más revelador que cualquier respuesta. «Eso no es asunto tuyo», finalmente dijo. «Son mi asunto cuando escondes bienes que pertenecen a nuestra familia», repliqué, sorprendido por mi propia seguridad. «Cuando dices que no tenemos dinero para que vea a un especialista para mi artritis, pero compras una casa de vacaciones secreta». Mateo avanzó, arrancándome los papeles de la mano. «No sabes de qué hablas. Sé más de lo que piensas», repliqué, dando un paso atrás. Leonardo me ayudó a consultar a un abogado. «Conozco mis derechos, Mateo». Su rostro se transformó en una máscara de furia. «Ese muchacho ciego entrometido está arruinando todo», exclamó. «¿Qué quiere de ti, papá? ¿Por qué le importas?» «Le importo porque sabe lo que es estar en mi lugar, porque reconoce las señales, porque a diferencia de ti, ve mi valor como ser humano y no como una propiedad». Río, un sonido frío y calculado. «¿Y tú crees eso? ¿Que un extraño rico y ciego te ayuda por pura bondad?» «No seas ingenuo, papá. Todo mundo tiene un motivo». «Sí», respondí. «Su motivo es romper un ciclo, el mismo ciclo que tú intentaste perpetuar conmigo». Mateo dio otro paso hacia mí. Instintivamente retrocedí. «No sobrevivirás sin mí», dijo su voz ahora peligrosamente suave. «¿Quién va a cuidarte? ¿Quién va a pagar tus cuentas? Ese muchacho ciego no va a estar ahí para siempre». «Me cuidaré yo mismo», respondí. «Siempre pude. Solo me hiciste creer que no podía». En ese momento escuché pasos en el pasillo. Tomás apareció en la puerta, su mirada desconfiada fija en Mateo. «¿Todo está bien, don Roberto?», preguntó. «Sí, Tomás, ya casi termino». Mateo miró de mí a Tomás, dándose cuenta de que había perdido el momento. «Esto no ha terminado», dijo quedamente. «No para mí. Volverás arrastrándote cuando te des cuenta de que no puedes vivir sin mí». Tomé mi maleta y salí de la habitación, la cabeza en alto a pesar del temblor en mis piernas. En el coche tomé una respiración profunda, tratando de calmar mi corazón acelerado. «¿Hizo algo?», preguntó Tomás preocupado. «No», respondí, «no físicamente al menos». Regresamos a la hacienda de Leonardo. Lo encontré en el jardín, sentado cerca de la fuente, su rostro vuelto hacia el sol. «¿Cómo fue?», preguntó cuando me acerqué. Le conté sobre los documentos, sobre la confrontación con Mateo. Escuchó atentamente, asintiendo de vez en cuando. «No es raro», dijo cuando terminé. «Los hombres como él a menudo ocultan activos financieros. Es parte del control. ¿Qué debo hacer ahora?» «Ya ha comenzado a hacerlo, Roberto. Se está educando, reclamando sus derechos, recuperando su autonomía». Hizo una pausa, pensativo. «Sabe, siempre he creído que el proceso de liberación tiene 3 etapas. Primero, reconocer las cadenas. Segundo, encontrar la llave. Tercero, tener el coraje de usar la llave y dar el primer paso fuera de la prisión». Miré mis manos, ahora marcadas por el tiempo, pero de alguna manera más fuertes de lo que habían sido jamás. «¿En qué etapa estoy?», sonrió, esa sonrisa serena que se había convertido en mi faro en los días oscuros. «Está entre la segunda y la tercera etapa, Roberto. Ya reconoció las cadenas, encontró la llave y está dando sus primeros pasos vacilantes hacia la libertad. La parte más difícil ya pasó. Ahora se trata de seguir avanzando». Esa noche tuve una pesadilla donde estaba de vuelta en la casa de Mateo, tratando de gritar pero incapaz de producir un sonido. Me desperté jadeando, mi corazón latiendo salvajemente. La luna llena iluminaba la habitación a través de las cortinas. Me levanté, incapaz de volver a dormir, y bajé a la cocina. Para mi sorpresa, encontré a Leonardo sentado a la mesa, una taza de té humeante frente a él. «¿Tampoco puede dormir?», preguntó cuando sintió mi presencia. «¿Cómo supo que era yo?». «Su colonia y su forma de respirar cuando está perturbado». Me senté frente a él, una vez más maravillado por su percepción. «¿Pesadilla?», preguntó. «Sí, estaba de vuelta con Mateo, queriendo gritar pero sin voz.
Las pesadillas son puertas a nuestros miedos más profundos, dijo tomando un sorbo de té, pero también pueden ser oportunidades para confrontarlos. Permanecimos en silencio durante algunos momentos, el reloj de la cocina marcando los segundos. Leonardo, comencé con vacilación. ¿Qué pasó con su madre? Su expresión cambió sutilmente. ¿Por qué pregunta? Mencionó que su abuelo le transmitió su diario a su madre, pero nunca habla de ella, y todas las fotografías están volteadas. Leonardo suspiró, sus dedos trazando el borde de la taza. Rebeca eligió un camino diferente del que yo esperaba. Finalmente dijo, se quedó con Ricardo después del accidente. No podía o no quería ver lo que él realmente era. Podía escuchar el dolor en su voz, antiguo pero todavía presente. No se hablan, rara vez. Él todavía la controla, incluso después de todos estos años. Llama en Navidad, en mi cumpleaños, visitas breves, siempre con él presente, controlando cada palabra. Lo siento, murmuré, imaginando el dolor de ver a un ser querido permanecer atrapado en el mismo ciclo. Yo también, dijo con una sonrisa triste, pero aprendí que no podemos salvar a alguien que no quiere ser salvado. Cada persona tiene su propio tiempo para despertar, si es que alguna vez despierta. Algunos ciclos nunca se rompen, agregué. Sí, respondió. Por eso lo que usted está haciendo es tan importante, Roberto. Cada ciclo roto abre el camino para otros. Esas palabras me tocaron profundamente. No solo estaba luchando por mí, sino por todos los hombres y mujeres atrapados en situaciones similares, pasadas, presentes y futuras. Gracias, dije simplemente, sabiendo que él entendería la profundidad de la gratitud que no podía expresar adecuadamente. No me agradezca todavía, respondió. Su viaje apenas comienza. En los días siguientes, continué leyendo el diario de don Martín. Sus palabras escritas, casi 80 años atrás, resonaban con mi propia experiencia de manera escalofriante. La forma en que su yerno lo controlaba después de la muerte de su hija, cómo disminuía sus opiniones y sentimientos, cómo lo había convencido de que era incapaz de sobrevivir sin su ayuda. Pero también había algo inspirador en esas páginas. Don Martín describía pequeños actos de rebelión, un diario escondido bajo el colchón, una amistad secreta con un colega, pensamientos que mantenía protegidos en el santuario de su mente donde ni siquiera su yerno podía entrar. En un pasaje particularmente conmovedor, había escrito, «Hoy al mirarme en el espejo, vislumbré por un instante al hombre que fui alguna vez, libre, valiente, lleno de sueños. Todavía vive en mí, escondido bajo capas de miedo y sumisión. Quizás sea demasiado tarde para mí, pero rezo para que mi hija y su hijo encuentren la libertad que nunca conocí». Lloré al leer esas líneas, pensando en cómo su deseo se había realizado parcialmente en Leonardo, y quizás de alguna manera también en mí, un extraño conectado a él por una cadena invisible de experiencia compartida. Una semana después de mi visita a la casa de Mateo, recibí un sobre formal. Eran papeles de divorcio ya llenados y firmados por él. Una breve nota estaba adjunta. «Papá, tú ganas, me quedaré con mis cuentas personales y la casa de vacaciones. Puedes tener la mitad de la casa principal y el 20% de las inversiones conjuntas. Firmé mi parte. Ahora firma la tuya y terminemos con esto de una vez. Mateo». Le mostré los documentos a Leonardo. Está tratando de resolver esto rápidamente antes de que descubra más sobre sus finanzas, comentó después de escuchar mi descripción de los papeles. «¿Qué debo hacer? No firme nada sin hablar con su propio abogado», aconsejó. «Probablemente está escondiendo más de lo que imagina». Seguí su consejo y concerté una cita con el licenciado Bernardo, un abogado especializado en derechos de personas mayores que Leonardo conocía. Confirmó lo que Leonardo sospechaba. La propuesta de Mateo era muy inferior a lo que me correspondería en un divorcio impugnado, considerando nuestros años juntos y sus obligaciones legales como mi hijo. Está contando con su ignorancia y su deseo de evitar conflictos, explicó el licenciado Bernardo. Típico en casos de relaciones de control. Decidí no aceptar la propuesta de Mateo.
Le pedí al abogado que preparara una contrapropuesta justa basada en una verdadera división equitativa de los bienes, incluyendo transparencia sobre todas las cuentas y propiedades. La respuesta de Mateo fue rápida. Llamó furiosamente, gritando por teléfono. ¿Realmente quieres hacer esto, papá? ¿Quieres arrastrar nuestro nombre por el lodo en un proceso sucio? Solo quiero lo que es justo, Mateo. Respondí calmadamente. La mitad de lo que construimos juntos, gruñó. Yo construí todo solo. Tú solo te quedaste en casa viviendo a mis costillas. Trabajé a tu lado durante años al inicio del negocio, le recordé. Y luego tú mismo insististe en que me jubilara. Y todo el apoyo emocional, las conexiones sociales que mantuve para beneficiar tu carrera, eso no cuenta. Su silencio momentáneo me dijo que había tocado un punto sensible. Has cambiado, finalmente dijo, su voz ahora baja y peligrosa. No eres el papá que conocía. Tienes razón, acepté. Ya no soy esa persona, y le agradezco a Dios todos los días. Colgué, dándome cuenta de que por primera vez había terminado una conversación con Mateo en mis propios términos. Cuando le conté esto a Leonardo, sonrió. Sabía que finalmente encontraría su voz, dijo. Ahora intentará otras tácticas. Esté preparado. Tenía razón. En los días siguientes, Mateo alternó entre amenazas veladas y súplicas emocionales. Intentó usar amigos comunes para convencerme de ser razonable. Incluso envió un enorme arreglo de flores con una tarjeta pidiendo perdón. Es el ciclo clásico, explicó Leonardo cuando le describí sus acciones. Primero la ira, luego la manipulación, luego las promesas vacías. Cuando nada de eso funciona, vuelven a la ira y el ciclo comienza de nuevo. Una tarde, mientras leía en el jardín, Leonardo se acercó acompañado de un joven. Parecía tener unos 30 años, con ojos tristes y una actitud que me recordaba a alguien que ya había visto. Roberto, le presento a Benjamín, dijo Leonardo. Benjamín, este es Roberto de quien le hablé. El hombre me saludó tímidamente. Había algo familiar en él que no podía ubicar del todo. Benjamín vino a verme hace algunos días, explicó Leonardo. Está atravesando una situación similar a la suya. Durante el té, Benjamín contó su historia. Vivía con un hermano emocionalmente abusivo que lo aislaba gradualmente de sus amigos, controlaba sus finanzas y minaba su confianza con críticas constantes y manipulaciones emocionales. No sé qué hacer, confesó, lágrimas rodando por su rostro. Tengo miedo de irme y miedo de quedarme. Me encontré hablando con una autoridad que no me conocía, compartiendo ideas que había adquirido durante las últimas semanas. El miedo es normal, le dije, es parte del proceso, pero la libertad que viene después vale cada momento de terror. Benjamín me miró con una esperanza renovada. ¿Cómo supo que estaba listo?, preguntó. No lo sabía, respondí honestamente. Solo sabía que no podía continuar como estaba. Y tuve la suerte de encontrar a Leonardo cuando más lo necesitaba. Leonardo sonrió, sus ojos ciegos fijados en un punto más allá de nosotros. No fue suerte, dijo. Fue el destino tejiendo su red. Después de la partida de Benjamín, Leonardo se quedó en el jardín conmigo. Lo hizo bien con él, comentó. Gracias. Fue extraño verme en él, como si mirara un espejo del pasado. Precisamente eso, aceptó Leonardo. Y quizás ese es el verdadero propósito de todo esto, no solo su liberación, sino la oportunidad de ayudar a otros a liberarse también. Esa noche soñé con un largo pasillo oscuro bordeado de espejos. En cada uno veía a un hombre diferente, algunos del pasado, como Don Martín, otros del presente, como Benjamín, y algunos que parecían pertenecer a un futuro aún no escrito. Todos me miraban con los mismos ojos, mis ojos, suplicando algo que no podía comprender del todo. Me desperté con un extraño sentimiento de propósito y conexión, como si de alguna manera mi lucha personal fuera solo un hilo en un tapiz mucho más grande. Durante el desayuno le comenté el sueño a Leonardo. Los sueños a menudo nos muestran verdades que la mente consciente aún no está lista para aceptar, dijo. Quizás el suyo está tratando de mostrarle que es parte de algo más grande, un movimiento que a través de las generaciones ha luchado por romper los ciclos de abuso y control. Como su abuelo, observé,
Él como mi abuelo, como yo, como usted, como Benjamín y como tantos otros cuya fuerza fue disminuida pero nunca completamente extinguida. Si esta historia te ha gustado, dale like y suscríbete al canal Los Consejos del Abuelo y comparte en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Pasé el resto de la mañana en la biblioteca leyendo más del diario de Don Martín. En una entrada de 1950 había escrito: «Hoy me di cuenta de que la verdadera batalla no es contra él, sino contra la voz en mi cabeza que repite sus palabras». Esa es la prisión real, la que construimos nosotros mismos con los ladrillos que otros nos dan. Esas palabras me golpearon con fuerza. ¿Cuántas veces había escuchado la voz de Mateo en mi cabeza, criticándome, diciéndome que era incompetente, que no valía nada sin él? «Estás pensando en algo profundo», dijo Leonardo desde la puerta. No lo había escuchado entrar. «Estoy pensando en voces», respondí. «Las que llevamos en la cabeza mucho después de que la persona se haya ido». «Ah, sí, el eco más peligroso», dijo acercándose. «Mi padre dejó de estar físicamente presente en mi vida hace años, pero su voz estuvo en mi cabeza por mucho más tiempo. Tomó años de trabajo silenciarla. Y lo logró, no completamente», admitió, «pero aprendí a reconocerla por lo que es, un fantasma del pasado, no una verdad del presente. Cuando la escucho ahora, puedo decirle: «Gracias por tu opinión, pero yo decido quién soy». Sonreí ante la idea. Parece tan simple cuando lo dice así. Simple, sí. Fácil, no. Pero vale la pena cada día de práctica. Esa tarde, Leonardo me llevó nuevamente a la sala de música. Esta vez, en lugar de tocar, me invitó a sentarme con él en el banco del piano. «¿Alguna vez tocó un instrumento?», preguntó. «De joven tocaba la guitarra», respondí, «pero hace décadas que no toco. La música, como la arquitectura, no se olvida», dijo. «Solo duerme, toque algo, lo que sea». Vacilante, coloqué mis dedos sobre las teclas. Al principio, los sonidos fueron discordantes, torpes, pero lentamente, como despertando de un largo sueño, una vieja canción comenzó a emerger. «Cielito lindo», una melodía que mi madre me había enseñado cuando era niño. Mientras tocaba, sentí algo liberarse dentro de mí. No era solo música, era memoria, era identidad, era prueba de que el Roberto que había sido antes de Mateo todavía existía en algún lugar profundo dentro de mí. Cuando terminé, tenía lágrimas en los ojos. «Ve», dijo Leonardo suavemente, «todavía está ahí. Todo lo que usted fue, todo lo que es, solo necesitaba permiso para recordar». Los días se convirtieron en semanas. Mi rutina en la hacienda se volvió natural. Desayunos con Leonardo, paseos por el jardín, horas en la biblioteca leyendo o dibujando, conversaciones nocturnas sobre filosofía, arte y vida. Tomás se había convertido en un amigo silencioso pero constante. Carlos me visitaba regularmente, reconstruyendo poco a poco el puente que Mateo había destruido. Y lentamente, sin darme cuenta del momento exacto en que sucedió, dejé de pensar en mí mismo como el padre de Mateo y comencé a pensar en mí mismo simplemente como Roberto. Una mañana, mientras dibujaba en el estudio de Don Martín, me di cuenta de que estaba diseñando algo nuevo, un pequeño centro cultural con biblioteca, sala de música y galería de arte. No era una copia de algo que había hecho antes, era algo completamente nuevo, nacido de esta nueva versión de mí mismo. «Está creando de nuevo», observó Leonardo cuando le mostré el diseño. «Sí», respondí, sorprendido por mi propio entusiasmo. «Y se siente como respirar después de estar bajo el agua durante años». «Eso es exactamente lo que es», dijo. «Respirar, vivir, existir en sus propios términos». Pero la paz no duraría para siempre. Una tarde, Tomás entró a la biblioteca con una expresión grave. «Don Roberto, hay alguien aquí para verlo. Dice que es abogado de su hijo». Mi corazón se hundió. Sabía que esto llegaría eventualmente. El abogado era un hombre delgado con anteojos, portando un maletín de cuero. Su nombre era licenciado Ramírez y tenía la expresión profesionalmente neutral de alguien acostumbrado a entregar malas noticias. «Don Roberto», comenzó, «vengo en representación de su hijo, Mateo Hernández.
Él me ha pedido que le informe que si no acepta su oferta de acuerdo en los próximos 3 días, procederá a iniciar un proceso legal alegando que usted no está en capacidad mental para manejar sus propios asuntos. Sentí que la sangre se me helaba. ¿Qué? Su hijo tiene testimonios de personas que afirman que usted ha estado comportándose de manera errática, que ha roto relaciones familiares importantes, que está siendo influenciado indebidamente por... Consultó sus notas. Un joven llamado Leonardo Mendoza. La rabia que sentí fue tan intensa que tuve que sentarme. Eso es absurdo, dije, mi voz temblando. Estoy completamente cuerdo. Mateo es quien me manipuló durante años. El licenciado Ramírez levantó una mano. No estoy aquí para juzgar, señor. Solo para entregar el mensaje. Tiene 3 días para responder. Después de que se fue, me quedé sentado en shock. Leonardo, quien había estado presente durante toda la conversación, finalmente habló. Es un farol, dijo con calma. ¿Cómo puede estar seguro? Porque un proceso de incapacitación requiere pruebas médicas, testimonios de profesionales, evaluaciones psiquiátricas. No puede simplemente declarar a alguien incapaz porque no hace lo que él quiere. Está asustado, Roberto. Asustado porque está perdiendo el control, y esta es su última carta desesperada. Pero, ¿y si logra convencer a un juez? No lo hará, dijo Leonardo con firmeza, porque usted tiene su propio abogado, tiene su propio testimonio, tiene testigos de su cordura, incluyéndome a mí, y más importante aún, tiene la verdad de su lado. Llamé al licenciado Bernardo inmediatamente. Confirmó lo que Leonardo había dicho, era una táctica de intimidación común en casos de divorcio contencioso. No se preocupe, me aseguró, prepararemos una respuesta apropiada, y si intenta proceder con esto, se encontrará en una posición muy incómoda cuando tengamos que presentar evidencia de su propio abuso emocional y control financiero. Esa noche no pude dormir. A pesar de las seguridades de Leonardo y el abogado, el miedo había vuelto a instalarse en mi pecho. ¿Y si Mateo tenía razón? ¿Y si realmente estaba loco por haberlo dejado? Alrededor de las 3 de la mañana, bajé al jardín. La luna llena iluminaba el camino. Me senté en la banca de piedra cerca de la fuente, escuchando el agua, tratando de calmar mi mente. Los viejos miedos son los más difíciles de soltar, dijo una voz detrás de mí. Era Leonardo, caminando hacia mí con su bastón. ¿Cómo supo que estaba aquí? Escuché sus pasos, y conozco el sonido de alguien que lucha contra sus demonios internos. Se sentó a mi lado. Cuando mi padre me amenazó con hacer lo mismo, declararme incapaz por mi ceguera, sentí el mismo terror que usted siente ahora, dijo. Pero entonces me di cuenta de algo. Su poder sobre mí existía solo porque yo se lo permitía. El día que decidí que su opinión sobre mi capacidad no importaba más que la mía propia, fue el día en que realmente quedé libre. Pero, ¿y si tiene razón?, susurré. ¿Y si estoy cometiendo un error terrible? Leonardo tomó mi mano. Roberto, escúcheme bien. Usted ha recuperado relaciones, ha redescubierto talentos, ha encontrado su voz, ha ayudado a otros, ha tomado decisiones informadas sobre su futuro. Esos suenan como actos de alguien incapaz. No, admití. Exacto. Y cuando esté frente a cualquier juez o doctor o persona que Mateo ponga en su camino, solo tiene que ser usted mismo. Ese es su mayor poder, la verdad de quién es realmente. Nos quedamos sentados en silencio, escuchando la fuente, bajo la luz de la luna. Lentamente sentí que el miedo se disolvía, reemplazado por algo más fuerte, determinación. Gracias, dije finalmente. No me agradezca, respondió Leonardo. Usted habría llegado a esta conclusión solo. Yo solo aceleré el proceso. Al día siguiente, con la ayuda del licenciado Bernardo, preparamos una respuesta formal a la amenaza de Mateo. No solo rechazábamos sus acusaciones, sino que presentábamos nuestra propia evidencia de su comportamiento controlador y abusivo, incluyendo los documentos financieros que había encontrado. Cuando el licenciado Ramírez recibió nuestra respuesta, la amenaza de incapacitación desapareció mágicamente. Como Leonardo había predicho, era un farol.
Pero algo había cambiado en mí durante esa noche en el jardín. Ya no estaba simplemente resistiendo a Mateo, estaba activamente reconstruyendo mi vida. Y esa diferencia era todo. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad legal. El licenciado Bernardo trabajó incansablemente para asegurar que recibiera lo que me correspondía justamente. Mateo, enfrentado con la evidencia de sus cuentas ocultas y su comportamiento abusivo, finalmente accedió a un acuerdo equitativo. Recibí la mitad del valor de la casa, el 50% de las inversiones conjuntas y una compensación por los años que había trabajado en su negocio antes de que me obligara a jubilarme. No era una fortuna, pero era suficiente para comenzar de nuevo con dignidad. Nunca se trató del dinero, ¿verdad?, preguntó Leonardo una tarde mientras revisábamos los documentos finales. No, respondí. Se trataba de recuperar mi voz. El dinero solo me da los medios para usarla libremente. Leonardo sonrió, esa sonrisa sabia que había llegado a conocer también. Exactamente. La libertad financiera es importante, pero la libertad emocional es invaluable. Con los recursos ahora a mi disposición, tomé una decisión que habría sido impensable meses atrás. Renté un pequeño departamento en la colonia Roma. No era lujoso como la hacienda de Leonardo, ni tan grande como la casa que había compartido con Mateo, pero era mío. Cada mueble, cada decisión, cada momento en ese espacio era completamente mío. El día que me mudé, Leonardo insistió en acompañarme. Quiero sentir su nuevo hogar, dijo. Quiero conocer el espacio donde comenzará su nueva vida. Recorrimos el departamento juntos, Leonardo tocando las paredes, sintiendo la luz del sol que entraba por las ventanas, escuchando los sonidos de la calle. Tiene buena energía, declaró finalmente. Puedo sentir las posibilidades aquí. Instalé una pequeña mesa de dibujo cerca de la ventana. Fue lo primero que desempaqueté, incluso antes de la cama. Esa noche, después de que Leonardo se fue, me senté frente a esa mesa y diseñé durante horas, no para un cliente, no para impresionar a nadie, solo porque podía, porque quería, porque estaba vivo y libre. Pero mi historia con Mateo aún tenía un capítulo final por escribir. 3 meses después de mudarme, recibí una llamada de un número que no reconocí. Era Mateo. Papá, su voz sonaba diferente, más pequeña, menos segura. Necesito hablar contigo. Mi primer instinto fue colgar, pero algo en su tono me hizo dudar. ¿De qué quieres hablar? ¿Podemos vernos? ¿Tomar un café? Por favor. Consulté con Leonardo antes de aceptar. ¿Crees que es una trampa?, pregunté. Leonardo consideró la pregunta cuidadosamente. Podría serlo, admitió. Pero también podría ser genuino. La pregunta es, ¿usted está lo suficientemente fuerte para enfrentarlo sin importar cuál sea? Pensé en todo lo que había pasado, todo lo que había aprendido, la persona en la que me había convertido. Sí, respondí con certeza, sí lo estoy. Nos encontramos en una cafetería neutral en Coyoacán. Cuando llegué, Mateo ya estaba ahí, sentado en una mesa del rincón. Se veía más viejo, más cansado. Por primera vez en mi vida no sentí miedo al verlo, solo una tranquila curiosidad. Gracias por venir, dijo cuando me senté. ¿Qué quieres, Mateo? Jugó con su taza de café, sin mirarme a los ojos. He estado yendo a terapia, dijo finalmente. Mi esposa me dio un ultimátum después de todo lo que pasó. Dijo que si no buscaba ayuda, ella se iría. Ya veo, dije neutralmente. El terapeuta me ha hecho ver cosas sobre mí mismo que no quería ver, sobre cómo trato a las personas, sobre cómo te traté a ti. Esperé. No iba a facilitarle esto. Papá, yo, lo siento. Sé que esas palabras no significan mucho después de todo, pero es verdad. Te traté horriblemente. Te controlé, te manipulé, te hice sentir menos de lo que eres. Y lo peor es que pensé que estaba haciendo lo correcto, que te estaba protegiendo. Protegiendo, no pude evitar la amargura en mi voz. Me estabas protegiendo cuando me dejaste bajo la lluvia, cuando me aislaste de mi hermano, cuando me hiciste creer que no valía nada sin ti. Lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. No te estaba protegiendo, estaba repitiendo un patrón. Mi terapeuta dice que aprendí estos comportamientos de mi madre. Antes de que muriera,
la forma en que ella te trataba a veces, el control, la crítica constante. Yo era muy joven, pero lo absorbí todo, y cuando ella murió y quedamos solo tú y yo, de alguna manera asumí ese rol. Me quedé en silencio, procesando esto. Mi esposa había sido una mujer compleja, amorosa pero también controladora. Nunca había conectado los comportamientos de Mateo con los de ella. Eso no es una excusa, continuó Mateo, solo es una explicación. Tú rompiste el ciclo al irte. Yo necesito romperlo también, por mi propio bien, por el bien de mi esposa, por cualquier hijo que pueda tener en el futuro. ¿Por qué me estás diciendo todo esto?, pregunté. Porque necesito que sepas que me doy cuenta, y porque quiero preguntarte si algún día, no ahora, quizás no pronto, pero algún día podrías perdonarme. Miré a mi hijo, este hombre que me había causado tanto dolor, pero que también era el niño que había criado, el bebé que había sostenido en mis brazos. No sé, respondí honestamente. El perdón no es algo que pueda dar en este momento, pero te diré esto, me alegro de que estés buscando ayuda. Me alegro de que estés reconociendo el problema. Eso es más de lo que muchas personas hacen. Podemos mantener contacto, tal vez hablar de vez en cuando. Tal vez, dije, con el tiempo, con límites claros, y solo si continúas trabajando en ti mismo. Lo haré, prometió. Te lo prometo. Cuando salí de esa cafetería, me sentí extrañamente ligero. No había perdonado a Mateo, no completamente, pero había cerrado un capítulo, y más importante aún, había mantenido mi poder durante toda la conversación. No había cedido a la culpa, no había prometido más de lo que estaba dispuesto a dar, no había vuelto a caer en los viejos patrones. Esa noche, Leonardo organizó una pequeña cena en la hacienda para celebrar. Carlos estaba ahí, Tomás, Benjamín, quien ahora también vivía independientemente, y algunos otros amigos que había hecho en los últimos meses. Un brindis, dijo Leonardo, levantando su copa. Por Roberto, quien nos recordó a todos que nunca es demasiado tarde para reclamar tu vida. Por Roberto, corearon todos. Más tarde, cuando los invitados se habían ido, Leonardo y yo nos sentamos en el jardín bajo las estrellas. ¿Cómo se siente?, preguntó. Ser libre. Pensé en la pregunta cuidadosamente. Se siente como despertar después de un largo sueño. A veces todavía me asusto. A veces todavía escucho su voz en mi cabeza. Pero cada día es más fácil recordar quién soy realmente. Eso nunca desaparece completamente, dijo Leonardo. Los ecos del pasado, pero se vuelven más suaves, más distantes, y eventualmente solo son recordatorios de qué tan lejos has llegado. Leonardo, dije, nunca te he preguntado realmente. Esa noche bajo la lluvia, ¿por qué me ayudaste? ¿Por qué yo específicamente? Leonardo sonrió en la oscuridad. ¿Recuerda cuando le mostré el diseño de mi abuelo? ¿La biblioteca? Sí. No fue coincidencia que se pareciera tanto al suyo. Verá, mi abuelo dejó instrucciones en su testamento. Parte de su patrimonio debía usarse para ayudar a hombres en situaciones como la suya, hombres mayores atrapados en relaciones de control, aislados, despojados de su dignidad. Estableció un fondo del cual yo soy administrador. Me quedé sin palabras. Esa noche yo iba precisamente a una reunión sobre el fondo cuando lo vi en esa parada de autobús. Tomás me había descrito la escena. Un hombre mayor, solo bajo la lluvia, claramente abandonado. Y supe, simplemente supe, que usted era uno de los que mi abuelo quería que ayudara. Todo este tiempo, susurré, todo este tiempo fue real, me aseguró Leonardo. La amistad, la conexión, todo eso fue genuino. El fondo solo cubrió algunos gastos legales, nada más. El resto, Roberto, fue todo usted. Su coraje, su fuerza, su voluntad de cambiar. Yo solo le di un espacio seguro para hacerlo. Sentí lágrimas rodar por mi rostro, pero estas eran lágrimas de gratitud, no de dolor. Don Martín habría estado orgulloso de usted, dije, y usted lo ha honrado rompiendo el ciclo. No solo por usted, sino por todos los que vendrán después. Permanecimos sentados en silencio, dos hombres unidos por experiencias similares, por ciclos rotos, por la elección de ser más que lo que otros intentaron hacerlos.
6 meses después, mi pequeño centro cultural, el que había diseñado en el estudio de Don Martín, se convirtió en realidad. Con parte de mi acuerdo con Mateo y una donación del fondo de Don Martín, pudimos construir un hermoso espacio en la colonia Doctores, una biblioteca comunitaria, una sala de música y un área de arte, todo diseñado específicamente para personas mayores que necesitaban un lugar para redescubrirse a sí mismas. El día de la inauguración, Leonardo cortó el listón ceremonial. Este lugar, dijo a la pequeña multitud reunida, es un testimonio de que nunca es demasiado tarde para reclamar tu vida, tu pasión, tu propósito. Es un monumento no a la riqueza o al poder, sino a la resiliencia del espíritu humano. Entre la multitud vi a Benjamín, quien ahora daba clases de música ahí. Vi a Carlos con su esposa y su nuevo nieto. Vi a personas que había conocido en los últimos meses, cada una con su propia historia de supervivencia y renacimiento. Y por un momento juré que podía sentir la presencia de Don Martín, sonriendo ante el cumplimiento de su legado. Esa noche, mientras cerraba el centro después del primer día, encontré una nota en mi mesa de dibujo. Era de Leonardo. Roberto, cuando lo encontré en esa parada de autobús, pensé que lo estaba rescatando. Ahora me doy cuenta de que usted me rescató a mí también. Me mostró que el trabajo de mi abuelo continúa, que los ciclos pueden romperse, que la bondad se multiplica. Gracias por dejarme ser parte de su viaje. Con admiración y afecto, Leonardo. Guardé la nota en mi billetera, donde permanece hasta el día de hoy. Ahora cuando miro hacia atrás a aquella noche lluviosa, a ese momento en que Mateo me dejó solo en la calle, puedo ver que no fue el fin de mi historia, fue el comienzo, porque a veces necesitamos tocar fondo para finalmente empezar a subir. A veces necesitamos perdernos completamente para encontrarnos de verdad. Y a veces la mayor bendición llega disfrazada como la peor crisis. Tengo 73 años ahora. No soy joven, pero por primera vez en décadas estoy vivo, verdaderamente vivo. Y cada día, cuando abro las puertas de mi centro cultural, cuando veo a otros hombres y mujeres redescubriéndose a sí mismos, cuando escucho sus historias de supervivencia y transformación, sé que mi experiencia tuvo un propósito. Los ciclos pueden romperse, las voces pueden recuperarse, la libertad puede encontrarse incluso cuando pensamos que es demasiado tarde. Y si mi historia le sirve a alguien, si un solo hombre o mujer lee esto y decide que merece más, que puede tener más, que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo, entonces cada momento de dolor habrá valido la pena. Porque al final no se trata de venganza o de quién tenía razón, se trata de recuperar tu derecho a existir plenamente, a soñar de nuevo, a ser completamente tú mismo, y esa, descubrí, es la única libertad que realmente importa. Si esta historia te llegó al corazón, no olvides darle like y suscribirte al canal Los Consejos del Abuelo. Comparte en los comentarios tu propia historia de superación o desde dónde nos estás viendo. Tu historia podría inspirar a alguien más. Para escuchar otra historia que te cambiará la vida, haz clic en el video que aparece a tu izquierda.